Que el Señor te bendiga. Es una bendición poder estar compartiendo contigo en esta hora la preciosa palabra de nuestro Dios. Es una gran bendición poder tener la oportunidad de escuchar una vez más la voz de Dios. Cuán importante es para nosotros estar conectados con Dios. Cuán importante es para nosotros estar coordinados con lo celestial, coordinados con lo espiritual. Indudablemente, la relación que tú y yo tengamos con nuestro Dios afectará de gran manera a nuestra familia. Si tú deseas que tu familia sea bendecida, que sea restaurada, que sea guardada del mal y que sobre todo tu familia experimente una relación personal con Dios que les hará más fuertes, más sabios, más bendecidos y estarán bajo la cobertura de nuestro Dios, tú y yo necesitamos como padres tener una relación con Dios más que excelente. No hay otra manera de ver la bendición en nuestra casa, en nuestros hijos, sino es a través de que nosotros como padres seamos obedientes, seamos fieles y busquemos la dirección de nuestro Dios. Tenemos ejemplos en la palabra de Dios. Jacob, Dios bendijo a sus hijos a través de él. Abraham, para que Isaac llegara a ser una bendición, no solamente a sus padres, sino a otros, a una nación, tuvo que Abraham pasar por un proceso de acercamiento, de obediencia a nuestro Dios. Josué indudablemente nos dice que él enseñó a su familia a servir a Dios, enseñó a su familia a entregar lo mejor para nuestro Dios. Si tú y yo queremos que nuestras familias sean bendecidas, sean guardadas, sean llenos de poder y de sabiduría, nosotros como padres necesitamos dar el primer paso. Necesitamos dar ese paso de fe que cada familia, que cada casa necesita tener. Hoy quiero compartirte, querido hermano, querida hermana, querido amigo que nos estás escuchando, que nos estás viendo, quiero compartirte la bendición que hay detrás de ser alguien que busca a Dios, ¿sí? De ser alguien que busca a Dios. Y nuestro tema de este momento, de este día, esta hora, es luchando por la integridad espiritual de nuestra familia. Indudablemente todos nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que influir, somos los principales instrumentos después de Dios para que nuestra familia, para que nuestros hijos caminen en integridad y conozcan a un Dios vivo y verdadero. El libro de Job, capítulo 1, nos deja grandes enseñanzas. Por supuesto, es un libro, es un testimonio bastante profundo. En esta ocasión, solamente vamos a ver unos cuantos versículos de la palabra de Dios. Si tú estás listo para recibir la instrucción, para escuchar la clave, para escuchar esa llave que necesitamos tener para abrir la puerta de las bendiciones, de la ayuda, de la sabiduría, de las formas que Dios provee para nosotros, para que podamos tener familias saludables, fuertes, poderosas, que podamos resistir las acechanzas del diablo. Necesitamos estar atentos a su voz, necesitamos escuchar la voz de nuestro Dios, que es tan importante hoy en día que esté metida, que esté plasmada, que esté totalmente llenando todo nuestro entorno en nuestra familia. Vivimos en tiempos peligrosos, vivimos en tiempos difíciles, vivimos en tiempos donde lloramos por nuestros hijos, nos preocupamos por ellos, vivimos situaciones difíciles, adversas, pero tenemos en la palabra de Dios una gran cantidad de ayuda y de bendición
en todo tiempo. La Biblia dice en Job capítulo 1 así: hubo también en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Dice la palabra de Dios que Job era un hombre perfecto y recto y temeroso de Dios. Por supuesto, las credenciales que presenta la Biblia de Job son llaves que donde quiera que ese hombre se paraba, abrían puertas, porque estaba respaldado por Dios. Su testimonio estaba respaldado por la mano poderosa de nuestro Dios. Menciona perfección, menciona que era mejor, no había nadie como él, eso es a lo que se refiere, no había nadie como él, y que la perfección de Dios estaba trabajando en la vida de Job. A eso se refiere cuando dice que Job era perfecto, que Job dejaba que la sabiduría, que la perfección, que la santidad, que el poder, todo lo que Dios provee, Job dejaba y permitía que fuera operando en la vida suya. Y dice la palabra de Dios que era un hombre temeroso, un hombre recto y apartado del mal. Por supuesto, cuando leemos el versículo 1, estamos viendo las características o los pasos que tenemos que seguir para que nuestras familias sean bendecidas. Ok, la palabra de Dios dice así en el versículo 5, que es donde queremos enfatizar un poquito más en este estudio. Dice la palabra de Dios: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, o sea, de la fiesta, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. De esta manera hacía todos los días, ¿verdad? Qué gran bendición. Así que yo quiero preguntar a usted, quiero que nos preguntemos, que reflexionemos, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros para conocer cómo está el estado espiritual de nuestros hijos? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como padres para que nuestros hijos tengan una integridad espiritual tan fuerte, tan poderosa, que, hermanos, puedan ser salvados, puedan ser librados de la muerte, puedan ser librados de tantas cosas que llegan a la vida de los hijos? Job, todo lo que pasó Job estuvo dentro de la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Tenía 10 hijos, ¿sí? Era una cantidad, un número considerable por el asunto de los sacrificios que cada día tenía que ofrecer por cada uno Job. Aquí vemos, hermano, que como alguien que teme a Dios se preocupa por sus hijos. Nosotros hoy en día escuchamos a muchas personas decir que aman a Dios. Escuchamos decir a muchas personas que temen a Dios, que están buscando a Dios. Pero muchas de esas personas también se les ve que no se preocupan por sus hijos. Nadie, absolutamente nadie que verdaderamente teme a Dios no se preocupa por sus hijos, o se preocupa por sus hijos. Hermanos, todos tenemos esa necesidad, todos tenemos esa responsabilidad, ¿sí? Todo aquel que realmente teme a Jehová
busca a Dios, busca vivir una vida recta, una vida apartada del mal. Por consecuencia, es alguien que se preocupa por la integridad espiritual de sus hijos. Nota, integridad espiritual, no integridad material, ni económica, ni académica. Estamos hablando de lo más importante que nuestros hijos deben fortalecer, que es lo espiritual. Lo espiritual, hermanos, es algo bien importante. Recuerda que todo lo material, todo lo económico, todo lo terrenal es temporal, pero lo espiritual es eterno. Y es en lo que nosotros tenemos que enfocarnos, ¿sí? El apóstol Pablo exhortaba a Timoteo y le decía, ocúpate de la piedad, porque tiene promesa en esta vida y en la venidera. Son cosas importantes a considerar. Si tú estás pasando por problemas, estás batallando con tus hijos, muchas veces la queja que tenemos es que mi hijo es rebelde, estoy batallando con mi hija, estoy batallando con estos muchachos, estoy batallando con estos niños, ¿verdad? Y a veces queremos que ellos cambien y queremos que ellos hagan cambios en sus vidas y que entiendan, y los llevamos aquí, los llevamos allá y hacemos un montón de cosas para que nuestros hijos dejen de ser rebeldes. Job nos enseña que el primer paso para que nuestros hijos empiecen a cambiar es que nosotros como padres cambiemos o mejoremos, ¿sí? Pongamos atención cómo está nuestra relación con Dios, cómo está nuestra comunión con Dios. Cuando nuestra comunión con Dios está fuerte, está haciendo realmente un efecto importante en nosotros vamos a ser sabios y vamos a tener la fuerza de Dios, la guianza del Espíritu Santo para poder llevar a nuestra familia. La Biblia nos dice aquí que este hombre Job, considerado por Dios de una manera tremenda, el Señor lo recomienda, el Señor lo levanta, lo exalta, ¿verdad? Porque era alguien que buscaba al Señor, era alguien que era fiel al Señor, que le gustaba estar cerca de Dios en todo tiempo. El Señor conocía su corazón y conocía su integridad y conocía hasta dónde Job le iba a ser fiel, hasta dónde Job podía soportar. Recuerda que el Señor no nos pone ninguna prueba, ninguna lucha que no podamos soportar. Pero qué bendición, todo lo que soportó Job, tal vez tú y yo no hemos pasado lo que él ha pasado, lo que él pasó. Porque Dios conoce nuestras fuerzas y conoce nuestras limitaciones. Pero lo que sucedió con Job fue algo interesante, fue algo maravilloso, que era lo único que podía fortalecerle, que era lo único que podía mantenerle de pie ante tan grande prueba. El versículo 1. Su temor a Jehová, su rectitud, su disposición a que la perfección de Dios estuviera trabajando en su vida, estando limpio, santificado, apartado del mal. Esas son cosas que nos ayudarán a soportar pruebas. Eso luego lo compartiremos en otro tiempo, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras fortalezas o nuestras armas para poder soportar las pruebas? Pero aquí te dejo esto. Ok, dice la Biblia que Job consideraba y sabía que sus hijos podían pecar. Seguramente lo hacían. Job reconocía que sus hijos eran pecadores. Job reconocía que sus hijos no estaban exentos a pecar contra Dios. Es algo que nosotros tenemos que entender, que nuestros hijos pecan contra Dios. Nosotros pecamos. Nuestros hijos son pecadores también. No tratemos de defender lo indefendible. No tratemos de defender lo que no se puede defender. Si nuestros hijos tienen fallas, tienen errores, por más que los amemos, tenemos que reconocerlos. Y tenemos que reconocerlos delante de Dios. Así que Job decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en su corazón.
Hoy en día el primer obstáculo que muchas familias y muchos hijos tienen son sus padres, porque muchos padres piensan que sus hijos son perfectos. Muchos padres piensan que sus hijos no son malos, piensan que sus hijos no cometen errores. Y ese es el primer error que cometemos nosotros como padres, pensar que nuestros hijos son, ¿verdad?, perfectos, son los más santos, son unos, como dicen por ahí, unos angelitos. No. Hermano, tenemos que reconocer que todos somos pecadores. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Todos pecamos. Y por eso es la insistencia de luchar, de batallar, de pelear la buena batalla, ¿sí? De estar en el combate, de estar combatiendo por la integridad espiritual de nuestros hijos. Y dice la Biblia que Job, dijo él, voy a enviar a mis hijos, voy a enviar que ellos se santifiquen, voy a levantarme, dice, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, ¿sí?, delante de Dios conforme al número de ellos, de sus hijos, porque decía, quizás habrán pecado mis hijos, habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Todos los días. La Biblia nos describe ampliamente lo que incluía o lo que ameritaba empezar o preparar un holocausto. Pues imagínate, la leña, el fuego, preparar los animales y todo, ir a escoger el mejor animal, el mejor prospecto, como lo menciona, cumplir los requisitos ahí, ¿verdad?, que la Biblia nos enseña. Ahora, todos los días hacía esto Job, por 10 veces, por cada uno de sus hijos. Bueno, es importante que nosotros entendamos que si nosotros no estamos dispuestos a sacrificarnos, si no estamos dispuestos a entregar lo mejor de nosotros en obediencia, nuestros hijos nunca verán resultados espirituales en sus vidas. Es fundamental que usted y yo como padres estemos dispuestos a dar todo por el todo por la integridad espiritual de nuestros hijos. Es triste ver que muchos padres hoy en día no se preocupan, no les interesa la vida espiritual de sus hijos. No tienen el menor interés en que sus hijos vivan vidas espirituales. Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios, de inculcarles el servir a Dios. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Ahora, hermanos, Job hacía todo esto todos los días. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo tú y yo cada día para que nuestros hijos tengan una integridad espiritual súper excelente delante de Dios? Una integridad que los guarde del mal, una integridad que los ayude a tomar buenas decisiones. Te recuerdo que por la voluntad de Dios, más adelante la Biblia dice que estos hijos de Job mueren. Estaban ahí comiendo en un banquete, estaban en una fiesta y mueren. La Biblia dice más adelante, en el versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Muchos de ustedes se preguntarán, pero ¿por qué tengo que esforzarme? ¿Por qué tengo que hacer esto todos los días? ¿Por qué tengo que orar por mis hijos? ¿Por qué tengo que orar por mi familia? Porque aún en medio del ambiente, del compañerismo cristiano, como dice aquí, entre los hijos de Dios, dice, aún en medio, Satanás o la obra del diablo no cesa, va a estar trabajando. Y es algo que tenemos que estar al pendiente. El enemigo, el diablo, no duerme. Y él ha venido para hurtar, matar y destruir. Y ha robado y ha destruido a muchos hijos. Esa es la necesidad más grande que necesitamos reconocer. Que tenemos una lucha espiritual, que nuestra batalla es espiritual.
nuestra lucha es espiritual. Y todos los días los dardos de fuego del maligno van contra tu casa, van contra ti, van contra tus hijos, porque el enemigo quiere destruir tu familia. Es importante que nosotros entendamos esto. La Biblia dice que el Señor, nuestro Dios, Jehová, respondió a Satanás y le dijo: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Y sabes por qué Satanás no había considerado a Job? Cuando dice considerado, no quiere decir que Job no estaba pensando en atacarlo, que no lo estaba viendo. Cuando dice eso, la Biblia nos describe que Satanás no tenía ninguna puerta por donde entrar él a atacar a Job. Cuando nosotros tememos a Dios y buscamos la rectitud y buscamos un acercamiento espiritual delante de Dios más fuerte, Satanás no va a tener manera de entrar. Y Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Ni siquiera lo has considerado para un ataque. Y es interesante eso, hermano. Cuando nosotros estamos fuertes, estamos resistiendo al diablo. Y dice la Biblia que resistamos al diablo y él huirá de vosotros. Es interesante y es importante que nosotros estemos dentro del temor de Dios, apartados del mal, rectos, dejando que la perfección de Jehová abarque todo nuestro ser, toda nuestra familia, toda nuestra vida. Y el Señor nuestro Dios le dice a Satanás, le dice en el versículo 8, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y le da las características. Y dice la palabra de Dios en el versículo 9, respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y nos da la clave, el mismo Satanás nos da la clave de cómo bloquear, de cómo blindar, de cómo resistir al diablo en nuestras vidas, en nuestras familias. El temor a Dios. Satanás no había considerado a Job porque no podía con él. Satanás no había considerado a Job, no lo había tocado, no lo había atacado de alguna forma, porque no había manera de entrar en la vida, en la familia de un hombre que temía a Dios, que era recto, que era perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Esa es la clave. Tú y yo podemos llegar a ser como Job. Tú y yo podemos llegar a blindar y a proteger nuestras familias, a nuestros hijos. Y Satanás no va a poder tener entrada, porque nos habremos puesto la armadura, donde Satanás y sus dardos de fuego no podrán hacernos daño. Lo resistiremos y él huirá de nosotros y de nuestras familias. Y Satanás da la respuesta, dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Satanás sabía que lo que estaba siendo su estorbo en su obra de él era el temor de Job a Dios. Y esa es la clave, hermano. Y le dice: ¿no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, y al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Le dice Satanás: yo no puedo entrar ahí porque tú has puesto un cerco, ¿sí? Porque tú has puesto una barrera y no puedo entrar ahí. Entendemos que el diablo, Satanás, no puede hacer nada si no tiene el permiso de Dios, si no tiene la autoridad. El versículo 11 dice: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano,
Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Todos conocemos cómo termina esta historia. Pero lo más interesante y lo que quiero recalcar en esta hora es cómo Job había blindado, había cercado su casa y su familia. Porque dice la palabra de Dios en el 10, ¿no le ha cercado alrededor de él, a él y a su casa y a todo lo que tiene? Dios protege y envía su cobertura a hombres como Job, a mujeres como Job. Y tú como padre, como madre, necesitamos ser y buscar tener que nuestro mayor anhelo sea tener las características que Job tenía, las credenciales, y luchar por la integridad espiritual de nuestros hijos. Dentro de la voluntad de Dios, el Señor permite que sus hijos mueran. Eso no quiere decir que se va a repetir la historia con tus hijos. Esta palabra que está llegando a tu vida es porque Dios no quiere que tus hijos mueran. Dios no quiere que tus hijos sean dañados. Dios quiere que tus hijos sean protegidos, guardados, alimentados, fortalecidos, para que ellos puedan estar firmes en el Señor. Pero la pieza clave eres tú y soy yo. ¿Qué estás haciendo por la integridad espiritual de tus hijos? La integridad espiritual de tus hijos debería de ser tu prioridad, tu mayor preocupación, tu mejor oración debería de ser por la integridad espiritual de tus hijos. Y cuando tú hagas eso, vendrá la escuela, vendrá el trabajo, vendrá lo económico por añadidura. Cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Esa es nuestra primera parte de este tema, luchando, combatiendo por la integridad espiritual de nuestra familia. Tenemos un ejemplo muy grande, Job. Considéralo. El mismo Satanás no tenía manera, no tenía forma de entrar en la casa de Job. Fue hasta que Dios le otorga el permiso y llega hasta donde Dios quiere. Pero hoy quiero decirte que Job hacía todos los días sacrificio, holocaustos, preparaba, ofrecía, ofrendaba a Dios, oraba a Dios, clamaba a Dios todos los días tenía una relación con Dios por sus hijos. Tenemos que preocuparnos más por nuestra familia. Quiero que te quedes con este mensaje, quiero que salgas fortalecido, quiero que estés bien bendecido. Nuestro mayor deseo es que tú seas prosperado así como prospera tu alma. Y seguramente Dios tiene algo especial para ti y para tu familia. Y la mayor prueba es que estás escuchando este mensaje, estás escuchando esta palabra. Dios está interesado en nuestra familia, en nuestros hijos. Tú estás batallando con tus hijos, estás batallando en tu familia. Te queremos ayudar a orar. Estaremos orando por ti. Envíanos tu petición en un comentario. Déjanos tu petición, déjanos tu nombre. Estaremos orando por ti. Si este mensaje ha sido de bendición, déjanos un comentario y estaremos orando por ti. Pon tu nombre, pon tu familia y estaremos orando. No olvides suscribirte, no olvides darle clic a la campanita ahí para que te lleguen las notificaciones de los siguientes mensajes, siguientes videos. Sí, te mando un fuerte abrazo, tu amigo y hermano en Cristo, el pastor Noé Muñiz. Estoy bien contento de que podamos estar conectados en el Señor a través de este medio, de esta plataforma de YouTube. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.